Manfred Arauz, quien es socio de Becerra de la Roca Donoso y Asociados, con una práctica enfocada en el derecho corporativo y el arbitraje, tanto doméstico como internacional. Bienvenido, Manfred. Un aplauso, por favor. Gracias. Y finalmente, Horacio Andaluz. Horacio Andaluz es miembro asociado de la Cámara de Comercio Internacional, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho. Ok, entonces, como habíamos mencionado, aplauso, gracias. Como habíamos mencionado, tenemos el panel 4 relacionado a arbitrajes. ¿Y cuál es la primera pregunta? Porque empezamos directo. ¿Qué entiende por arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias? Y según sus experiencias, ¿cuáles son las tendencias actuales? No sé cuál de nuestros panelistas les gustaría comenzar. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Estatus Legal, a Mariana Avilés, que tuvo la gentileza de poder invitarnos y compartir este panel muy importante en este congreso corporativo. Saludar a la doctora Sara Ferreira, que fue mi catedrática en la maestría de Derecho Empresarial en la UPB, al doctor Horacio Andaluz, que también fue mi catedrático solamente que en Derecho Romano, en pregrado, ¿no?, en la UPSA, a Manfred, que lo conozco porque siempre ha sido un joven muy interesado en el arbitraje y siempre estuvo ahí explorando los caminos del arbitraje cuando estábamos en el centro de arbitraje, a Claudia, que seguramente no tarda en incorporarse, que fue la directora ejecutiva del centro, ¿no? La verdad que es un panel muy rico para hablar sobre arbitraje, porque todos practican el arbitraje y saben muy bien qué significa el arbitraje. Y es como lo dice la pregunta, ¿no? Primero habla sobre la importancia como método alternativo de solución de conflicto. No, yo creo que no debemos dejar de ver un aspecto muy importante, y es la situación crítica en la que se encuentra nuestra justicia actualmente. Creo que no reconocerlo es mentirnos, ¿no?, querer tapar el sol con un dedo. Yo siempre he dicho que el arbitraje es la flor en el desierto. En ese desierto árido, oasis de agua ni nada parecido, el arbitraje podría ser esa flor en el desierto, o es esa flor en el desierto, en donde nos da la posibilidad de tener un tribunal arbitral o un árbitro único, como sea que fuese la cláusula, y elegir de forma idónea a ese profesional, ¿no? Si se trata de una controversia sobre derecho societario, pues podemos tener la posibilidad de leer el currículum de ese árbitro y elegirlo al especialista en derecho societario y tener un laudo más específico y más idóneo. Y lo que me atrevo a decir bastante es que en el arbitraje la corrupción es prácticamente impenetrable, porque el árbitro se juega mucho su prestigio y se juega demasiado su currículum. No es un juez común y corriente que está viendo el día a día y que el litigio es prácticamente su fuente de vida, vamos a decir. El árbitro está viendo su currículum, como ya le dije, y está tratando de enriquecerse profesionalmente. Por eso de que yo la llamo que es la flor en el desierto, y es el método alternativo de solución de conflicto, conjuntamente con la conciliación, mejor para el empresario. Ese es mi aporte para poder aportar a la pregunta. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y también muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir este tan distinguido panel. Sin duda que los paneles que antecedían daban lugar a que ya podamos tocar este tema del arbitraje. Ya decían los anteriores expositores que al momento de constituir empresa debiera también el empresario pensar en el conflicto, anticiparse. Y le tomo también la palabra al doctor Willy cuando hace énfasis en el estado de nuestra justicia, y no verlo desde ese lado, sino ver cómo podemos tener
este método alternativo y recobrar esa característica del arbitraje como método alternativo, que pueda dejar de ser tal vez ese método que está encerrado para ciertos espacios, para ciertas élites, y que como tal se convierta en un método alternativo para todos los ciudadanos. Dice el órgano judicial que existen 1.100 jueces y que cada uno atiende 1.500 causas anualmente. Lo cierto es que para estar al nivel de lo que tiene la región deberíamos triplicar la cantidad de jueces en nuestro órgano judicial. Entonces, creo yo que desde el arbitraje podemos responder con un método alternativo para resolver las controversias. Y yo quiero poner sobre la mesa un término como es la democratización del arbitraje. Quiero también tomar como ejemplo, aprovechando también la presencia del doctor Cauti, que antes nos exponía sus puntos de vista, lo que es la experiencia del Perú. Y el Perú, desde el año 2008, incorpora en su legislación lo que es el acceso a la justicia como un derecho humano, pero también a través del arbitraje. Eso es algo impensado el día de hoy en nuestra jurisdicción, pero que tal vez a partir de estos debates, a partir de estas evaluaciones, podemos generar ese tipo de propuestas y que de aquí en más el arbitraje pueda ser democratizado. Sin duda que hay acciones concretas que van a permitir esto, y una de ellas es este tipo de actividades de extensión, revisar la normativa para desarrollar mecanismos abreviados que ya existen en el arbitraje internacional, aprovechando también la presencia del doctor Ríos de parte de la ATT. Importantísimo sería involucrar a los árbitros en esa interoperabilidad que está generando el Estado a través de sus instituciones, ¿no? Porque al día de hoy grandes problemas son, por ejemplo, para ejecutar medidas cautelares o para pedir información a las entidades públicas. Entonces, ese tipo de acciones, generar centros especializados, que al día de hoy me parece que solo tenemos un centro de energía, de arbitraje de energía, pero no está, digamos, al acceso de los ciudadanos. Esa sería la propuesta, y le di un poco la vuelta a la pregunta que pedía cuáles son las tendencias. Yo diría, más bien viene a ser un desafío del arbitraje en nuestra jurisdicción. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Sara Ferreira. Es un gusto estar acá. Yo vengo desde Cochabamba por la invitación, la gentil invitación de Mariana Avilés y del equipo también de Estatus Legal, o sea que es muy interesante poder compartir con ustedes ahora, ¿no? Yo le voy a quitar una palabrita a la pregunta, y es que esto de mecanismo alternativo ya parece no ir con el arbitraje, ¿no? Es verdaderamente un mecanismo para poder optar, ¿no?, a una solución de derechos que, como decía también el doctor Arauz y el doctor Willy, es realmente una democratización, ¿no?, de la búsqueda de una justicia y la búsqueda de una solución, pero no romántica, ¿no?, sino con grado de especialidad, con un procedimiento fijado, ¿no?, más aún si se tiene el arbitraje administrado, por ejemplo, con reglas claras para tener este acceso. Entonces, ya verdaderamente es un mecanismo de solución de controversias que debería verse, digamos, de esta manera, ¿no? Creo que todos acá tenemos experiencia en el arbitraje, y la verdad es que no es fácil, por lo menos en la poca experiencia quizás que tengo yo con algunos casos en Cochabamba. No es fácil porque te sometes, ¿no?, a casos, claro, muy interesantes, pero también, ¿no?, con mucha, digamos, de alguna forma, presión por poder resolverlo, justamente con ese grado de especialidad por el que te han, ¿no?, seleccionado como árbitra o árbitro, ¿no? Y también quizás en la cultura hay una idea errónea de que cuando eres árbitra de parte hay alguna influencia de esta.
cosa que es errónea, ¿no? de pensar, porque como decía el doctor Willy, en realidad más bien somos muy imparciales, muy independientes y también asumimos un compromiso en ese sentido, ¿no? Si la ley 708 ahorita da todas las pautas y, digamos, está a la altura para poder, digamos, encarar estos nuevos desafíos, yo diría que no, ¿no? Pero también debo decir que los centros administrados hacen una buena labor, por lo que yo he podido ver, incluso aquí con la CAINCO y otros, justamente en tratar, ¿no?, de allanar el camino para que este proceso pueda darse, digamos, con buenas consecuencias. En cuanto a las tendencias arbitrales, me gusta mucho también lo que dijo el doctor Arauz. Yo hubiese dicho que hasta hace un tiempo atrás Argentina y Colombia estaban muy bien con relación al arbitraje, incluso Colombia con temas que tienen que ver también con conciliación, pero coincido con el doctor Arauz en el sentido de que Perú nos está demostrando muy buenos avances. Y donde vemos también estas tendencias actuales, mucho en casos, en el estudio de casos. Es decir, quien se interese por, digamos, arbitraje, debería empezar a revisar también jurisprudencia, casos, porque, digamos, una teoría, ¿no?, base la tenemos principios, tenemos, ¿no?, principios, tenemos bases teóricas, pero la verdad es que la riqueza en la actualidad, por ejemplo, o en las tendencias, si se quiere, actuales del arbitraje, tienen que ver con cláusulas asimétricas, tienen que ver con cómo se desarrolla esta verdadera competence de los árbitros y muchos aspectos que, gracias a la jurisprudencia, están evocando en nosotros, digamos, análisis complejos que no podríamos dejar de lado tampoco en el arbitraje doméstico, ¿no? Entonces, es apasionante el tema del arbitraje. A quien esté interesado, pues los invito un poquito a seguir, digamos, con este estudio, pero, digamos, bajo ciertas claridades, como por ejemplo estudios de casos y otros. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y mis agradecimientos por permitirme estar aquí con ustedes esta tarde. Creo que la premisa básica aquí es que el arbitraje no es per se la mejor manera de solucionar una controversia. La mejor manera de solucionar una controversia es evitarla, y eso significa gestionar las relaciones comerciales para que luego no desencadenen controversias. Cuando se genera la controversia, la mejor manera de solucionarla es tomar al toro por las astas, ir de forma directa, una negociación directa. Subsidiariamente conciliarla. Donde el arbitraje es bueno y destaca es como método heterocompositivo, vale decir cuando ya no podemos solucionar la controversia entre los dueños del conflicto y necesitamos de un tercero imparcial e independiente que resuelva el asunto en derecho con carácter definitivo. Ahí es donde el arbitraje va a ser relevante. Ahora bien, aquí, con nuestro estado de la justicia y en cualquier parte, con un muchísimo mejor estado de la justicia, el arbitraje siempre va a ser relevante y va a ir ganando cada vez más terreno. Son razones muy básicas. En primer lugar, da una respuesta que es cualitativamente superior, porque tengo como árbitro a alguien especializado y no a un juez que puede ser muy bueno y preparado, pero que está muy bien y preparado para las cuestiones generales y procedimentales, no para los altos grados de complejidad de los contratos comerciales y empresariales del mundo de hoy. El segundo, epistemológicamente tiene un valor superior, porque yo como parte elijo al árbitro, bueno, malo, deshonesto, incompetente o brillante, pero yo lo elegí. No fue resultado de un sorteo, yo lo elegí. Y finalmente, hay un costo de oportunidad involucrado. El arbitraje, aun cuando puede en algunos casos durar más que un proceso judicial, dependiendo de la sede, ¿no?, tiene un costo de oportunidad, o sea, un costo económico menor que el proceso judicial. Eso es lo que justifica asumir los costos del arbitraje. Ahora bien,
el rumbo que va tomando en cuanto a las tendencias, en lo particular no es de mi agrado, porque lo que yo noto es que se va publicitando, o sea, se va volviendo derecho público, se va volviendo, por tanto, derecho estatal. En los años 30 del siglo pasado, León Duguid publicó un magnífico libro que se llamó Las transformaciones del derecho, y que por cuestiones editoriales se publica hoy aún en 2 volúmenes, para el que quiera, Derecho Público y las transformaciones del derecho privado. Y ahí Duguid analizaba una serie de instituciones que desde Roma al presente habían ido cambiando, y si en un momento fueron derecho privado, hoy se habían vuelto público, luego volvían al privado y demás. Bueno, muy bien. ¿Por qué funciona el arbitraje? Porque es privado. Por eso funciona. El gran incentivo para que el arbitraje funcione es que somos privados los que lo estamos manejando. Es así de sencillo. ¿Por qué una empresa funciona cuando está administrada por sus propietarios? Porque es privado. Porque es el incentivo de ellos de que funcione y que no quiebre. ¿Por qué fracasa cuando está administrada por el Estado? Porque simplemente el incentivo desaparece. Entonces, muy bien, si el arbitraje va publicitándose y vamos contaminándolo con los vicios del derecho público, entonces vamos a ir desnaturalizándolo. Y la tendencia va a ser que lo vamos a acercar al proceso ordinario civil como un apéndice de este, y ahí entonces podremos comenzar a tener problemas. Yo, por si acaso, vengo del derecho público. Mi formación específica es en derecho constitucional. He terminado en el mundo del arbitraje por las cosas simplemente de la práctica profesional. Y claro, desde el derecho público, ¿no?, y comparando con el arbitraje, uno se da cuenta, pues, de las diferencias de ambos ámbitos y del gran riesgo que puede ocurrir si simplemente extrapolamos las instituciones del derecho público al mundo del arbitraje. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias con la primera pregunta, excelentes aportes de ambos y gracias por ser tan contundentes y concretos. Segunda pregunta, desde su experiencia, ¿cómo cree que el arbitraje puede atraer inversión extranjera a Latinoamérica o a nuestro país? No sé, doctor, si quiere empezar. Sí. Volvamos, ok. Bien. La receta es muy sencilla, ¿no? Es simplemente, en un sentido, pues, positivo hacer lo que todos hacen, en un sentido negativo no hacer lo que hace Bolivia o Ecuador. Esa es la receta. El mundo del arbitraje de inversiones es uno solo. Al presente hay más de 1.200 tratados de protección y promoción recíproca de inversiones suscritos entre estados. Hay foros de arbitraje de inversiones, el más destacado es el CIADI, el Convenio de Washington del 65. Ese es el ámbito jurídico del que un Estado tiene que ser parte si es que quiere atraer inversiones. Y es el ámbito jurídico del que Bolivia se volvió parte en el periodo 93-97. Llegamos a tener 17 APRIs, o sea, 17 acuerdos de protección y promoción de inversiones suscritos. Al presente no tenemos ninguno, los hemos denunciado todos, nos hemos retirado del convenio y junto con Ecuador, todavía cuando el presidente Morales ejercía el cargo, se estaba viendo de hacer un nuevo régimen de protección de inversiones, lo cual es tan absurdo como tratar de formular una teoría física donde las cosas suban o el agua no sea líquido, ¿no? Es sencillísimo. No voy a poder jamás formular un régimen de protección de inversiones que sea exitoso, o sea, que atraiga inversiones, cuando la regla es ven, te expropio y no te quejes, ¿no? Eso no va a funcionar simplemente, ¿no? Eso no va a funcionar. Entonces, muy bien, un régimen de protección de inversiones simplemente tiene que cumplir lo que indica su nombre, proteger las inversiones. Nada más, nada más. Tristemente, nosotros desde 2006, que es cuando se denuncia el Tratado CIADI, estamos en una práctica constante
hay que tomar eso, supongo, pues como virtud. No hay una constancia en simplemente deshacer ese sistema. Ahora bien, ¿significa eso que ya no van a venir inversiones al país? No necesariamente. No necesariamente. Cuando fue la fiebre del oro en California, ciertamente 1001 cowboys e inversionistas corrieron a California a arreglar sus cosas a tiros y a ver de hacerse ricos explotando oro. Vale decir, el inversionista que va a venir es ese cowboy que en su momento fue a lavar oro a un río californiano. Vale decir, aquel que no quiere jugar con las reglas del mercado o con la formalidad común en el mundo del comercio internacional en este momento. Gracias. Gracias. A ver, aquí tengo que estar de acuerdo contigo y disentir contigo. A ver, si bien yo soy más optimista en las tendencias actuales del arbitraje comercial internacional, a diferencia de Horacio, sí soy pesimista, y creo que aquí estamos un poquito más de acuerdo, con relación a cómo ha ido el arbitraje de inversiones, ¿no? Si recordamos un poquito, digamos, cómo ha aparecido esto, nos remitiremos a la famosa doctrina Calvo, que se aplicaba en los años 90, y básicamente cualquier extranjero, por un tema de soberanía, ¿no?, del país en el que hacía inversión, tenía que agotar la jurisdicción de este país y no había forma, ¿no?, de reclamar un fuero internacional. Luego vienen, como dice el doctor Horacio, justamente ya la firma hacia adelante de todos estos tratados bilaterales de inversión, destacándose la CIADI, justamente, y haciendo como un boom, ¿no?, de aspectos y procesos interesantes en el arbitraje de inversiones. Hoy en día parece ser que nuevamente, esta es mi apreciación, claro, estamos volviendo a una suerte de cláusula Calvo, de doctrina Calvo, porque, ¿no?, otra vez vemos un poquito regulaciones complejas, ¿no?, para esto de la inversión, lo ha dicho el doctor claramente, ¿no?, ven, te expropio y te vas y ni siquiera te digo chao, ¿no? Entonces, ahí hay una fluctuación bien complicada, ¿no?, de esto que está pasando en el arbitraje de inversiones. Hay una autora uruguaya que ha escrito mucho sobre arbitraje de inversiones también en el marco del Mercosur, se llama Magdalena Vaz Vilicio. Y ella tiene una teoría que a mí me pareció interesante. Ella dice, lo que pasa es que hoy en día los estados se enfrentan a un trilema, ¿no? Es bien interesante su análisis. Dices, dilema, trilema, ¿no? ¿Cuál es ese trilema? Dice, primero, no saben si van a mantener justamente el régimen de tratados bilaterales de inversión, porque muchas veces su constitución ya ha señalado otros parámetros, como la constitución boliviana. Segundo, no se sabe si se va a mantener la soberanía regulatoria, por ejemplo, en lo que tiene que ver con recursos naturales y otros. Y tercero, digamos la tercera parte del trilema, es mantener el locus standi o la posibilidad de acceso a la legitimación activa por parte de aquellos que pueden hacerlo a través de tratados bilaterales de inversión. Entonces, yo ahí sí tengo que sentar una postura un poco más negativa, porque es cierto que en su momento, y estoy de acuerdo con el doctor Horacio, me parecía una locura, UNASUR, ¿no?, pensaba a ver, hay un proyecto incluso que se hizo con relación a que, posterior a la renuncia del CIADI, los países que eran parte de la UNASUR puedan hacer un foro de protección de inversiones, ¿no? Luego pasó lo que pasó con Correa, efectivamente el gobierno de entonces, digamos, ya no está, y UNASUR ha tenido la suerte que tiene hoy en día. Entonces, sinceramente, en este caso, ¿no?, siento que hay una desprotección y más bien, una tendencia negativa de lo que ha ido siendo el arbitraje de inversiones frente a lo que yo considero avances y aspectos interesantes en el arbitraje comercial internacional. Gracias. Ok, sobre el estado de la legislación habría que hacer un énfasis a lo que ya decían los doctores,
y es que nuestra Constitución, el artículo 320, voy a permitir leer, dice que toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas. En ese mismo sentido está nuestra ley 708 en el 127, 129, 130, que somete incluso la conciliación a la jurisdicción nacional. En todo caso, habría que partir por ese punto para poder revisar cuál va a ser la modificación de nuestra legislación para permitir otro método de solución de controversia que de alguna manera admita, digamos, una protección a las inversiones. En todo caso, estamos de acuerdo que lo que se ha hecho, que es la denuncia de todos los tratados, no ha tenido ningún buen resultado, y es así que el Ejecutivo Nacional ha desarrollado un modelo de acuerdo de inversiones para el desarrollo. Debe ser un documento que trata de reemplazar a los tratados que ya le hacía referencia el doctor Andaluz. Y me voy a permitir también leer la cláusula de solución de controversias que tiene este modelo que ha propuesto el Estado boliviano. Dice: las controversias surgidas entre un inversionista y un Estado anfitrión serán resueltas conforme a la normativa interna de dicha parte. Y bueno, después dice que garantizarán que sus procesos judiciales y administrativos serán oportunos, efectivos, en fin. Lo cierto es que bajo este escenario ningún inversor se va a sentir seguro, se va a sentir en la tranquilidad de poder venir y someterse a esta situación. Y las pruebas lo dicen así porque este acuerdo marco propuesto por el Estado tuvo avances para ser suscrito con 2 países, con Perú y con Turquía. A la fecha tampoco ha logrado un resultado positivo, es decir, al día de hoy no existe un tratado de este estilo para el Estado boliviano que permita la protección de las inversiones. Básicamente no hay un escenario bueno. Hace un tiempo hacíamos un estudio de en sí todo el marco legislativo de las inversiones en Bolivia, ¿no? Y decíamos, como para plantear sugerencias, qué cosas se deben modificar en la legislación, ¿no? Y tratábamos de reducir al máximo porque las modificaciones son complejas, son difíciles. Entonces, al final de cuentas, la conclusión fue que nuestro marco de inversiones no es que sea un desastre, no es que no sirva para nada, pero el único punto que es necesario inevitablemente modificar es el de la solución de controversia, porque es el punto fundamental para partir a constituir una inversión. Creo que la conclusión es que Bolivia está en un momento que, además por la coyuntura económica, tiene que reformular esa posición. Ya ha mencionado algunas sugerencias la doctora Sara, no necesariamente volver al CIADI, pero tiene que reformular esta posición porque es una situación bisagra para el desarrollo de nuestra economía. Gracias, Manfred. Yo quizás la podría clasificar la inversión extranjera desde 2 ámbitos, ¿no? Una que es la inversión extranjera pública y la otra que es la inversión extranjera privada. A ver, la experiencia quizás dentro del arbitraje de la inversión extranjera pública es que, como muy bien lo señalaba el doctor Horacio, es que prácticamente no tenemos una protección a la empresa extranjera de poder invertir, ¿no es cierto?, en el país. Más aún cuando existen 2 sentencias constitucionales que dicen de que todo contrato con el Estado es un contrato administrativo, y si uno suscribe una cláusula arbitral, ese no es el fuero, sino el fuero es el contencioso administrativo que está dado por el Tribunal Supremo de Justicia en caso de que sea una entidad nacional, o si es una entidad local, el Tribunal Departamental de Justicia. Que dicho sea de paso, esa sentencia que emitiría es definitiva, no tiene recurso ulterior. Entonces, con eso podemos ver de que la inversión extranjera no está para nada protegida, y hay toda una desigualdad, vamos a decir, de partes al momento de algún conflicto, ¿no? Más aún donde
el cliché o la premisa del Estado es expropiar más que poder viabilizar la inversión extranjera. Y el otro que decía, el otro ámbito que es la inversión extranjera privada, que está en el día a día, una empresa que viene de otra parte del mundo a querer traer un nuevo producto, a querer generar un nuevo servicio, que ahí sí se podría tener un poco más de justicia desde el punto de vista del arbitraje, porque podrían pactar un arbitraje doméstico, y como yo muy bien lo mencionaba en la primera pregunta y respuesta, donde el arbitraje es esa flor en el desierto. Entonces, hay como que un yin y un yang en este tema, ¿no? Esa es mi opinión al respecto. Gracias. Excelente, excelente, muchas gracias a todos. Nos falta una última pregunta que aprovecho de lanzarla rápidamente, ¿ok? ¿Cómo y de qué forma creen que la tecnología y la innovación pueden reforzar la eficacia en la gestión y transparencia de los procesos de arbitraje? Repito, ¿sí? ¿Cómo y de qué forma creen que la inteligencia y la innovación pueden reforzar la eficacia en la gestión y transparencia de los procesos de arbitraje? Bueno, actualmente nosotros en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAINCO, todo es prácticamente digitalizado, ¿no? Tenemos un expediente digital, ¿no? Las audiencias son virtuales, las partes prácticamente presentan sus escritos de forma digital, no tienen necesidad de ir al centro, las notificaciones son digitales, entonces eso hace de que el arbitraje sea mucho más rápido. La transparencia para mí es un tema de que en el arbitraje siempre ha habido, ¿no? Pero esto hace de que el arbitraje sea mucho más rápido y mucho más cómodo para la parte y para los árbitros, ¿no? Yo tengo un poco mi reparo muchas veces en la producción de la prueba, ¿no? Hay una prueba que puede ser contaminada todavía en el arbitraje virtual, vamos a decir, ¿no? Que podría ser la prueba testifical y la prueba de la confesión judicial o provocada, como se llamaba antes, ¿no? ¿Por qué digo que podría ser contaminada? Porque como no podemos ver quién está alrededor de quien está confesando o quien está testificando, no podemos ver si está recibiendo algún tipo de manipulación o información adicional. Ese es mi único reparo de que yo tendría sobre el arbitraje virtual, pero de todos modos, el hecho de la pandemia hizo mutar todos los procesos prácticamente a lo virtual. Entonces, ayuda bastante, dinamiza bastante, es mucho más cómodo, las partes pueden tener acceso a ese expediente, no solamente los abogados, sino también los representantes legales o los demandantes y demandados. Entonces, eso puede ayudar a hacer un control más al abogado patrocinante. Entonces, es muy positivo la virtualización del arbitraje, pero hay que saber utilizarlo, evidentemente. Gracias, doctor. Bueno, ante una pregunta sobre tecnología, no quería desaprovechar la oportunidad de hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que ya comentaba el doctor Rojo y todas las herramientas digitales que se vienen utilizando desde hace algunos años en el arbitraje, pertenece, digamos, a lo que se denomina la inteligencia artificial débil, ¿no? Que son desde herramientas de filtración de correo, digamos, todo lo que utilizamos en la nube. Y la característica de esta inteligencia artificial débil es que solo realiza tareas de comunicación, de almacenamiento y procesamiento de datos. Entonces, en este momento, digamos, el desafío que tiene el arbitraje y que se puede hacer bajo la jurisdicción, digamos, bajo la legislación actual, es pasar al paradigma de la inteligencia del dato. Esto que vamos a revisarlo muy brevemente. La inteligencia del dato es poder aprovechar toda esa información que hay dentro del arbitraje para facilitar las tareas, para resumir las tareas
que no son, digamos, decisorias. Por dar un ejemplo, lo que viene a ser realizar resúmenes, revisión de contrato, revisiones de documento, las herramientas de recopilación jurisprudencial y normativa, todo esto ya se puede utilizar y ya son herramientas a disposición de los arbitrajes. Yendo un pasito más adelante, podríamos hablar de un ejemplo de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para interpretar pruebas o para presentar pruebas. Muchas veces se da el caso de que un arbitraje, y ya cuando presentaban el caso de las startups, seguramente es lo más recurrente, el arbitraje trata o la controversia es sobre un tema muy técnico y generalmente los árbitros son abogados, entonces lo importante es crearle convicción al árbitro de lo que se está probando. Y qué interesante sería que la prueba por ahí el día de mañana ya no la elabore un perito, sino una herramienta de inteligencia artificial, y que esto pueda ser certificado y que un árbitro pueda ganar mayor convicción a partir de esas herramientas. Eso el día de hoy es algo que sí se puede hacer bajo la legislación actual y me interesaba hacer énfasis en eso para no hablar de cosas futuristas, digamos, que no están cercanas a nuestra realidad. Asimismo, todo este tema de las startups y el desarrollo de empresas tecnológicas debieran tener también la asistencia sea de abogados o de otro tipo de técnicos para ya anticiparse cómo van a resolver o qué prueba va a ser la decisiva en un arbitraje. Y aquí es donde puede involucrarse mucho la tecnología. Y donde no puede involucrarse, donde el árbitro mantiene su sana crítica y su leal saber y entender que le va a permitir valorar y tomar una decisión. Yo quiero cerrar con una frase y también cerrar mi participación que dice de un doctrinario peruano, Fernando de Trasegnís, dice: es tan absurdo pretender que una máquina puede resolver los problemas fundamentales del hombre, pero es también muy absurdo creer que la moderna tecnología no puede ayudar al hombre a resolver sus problemas. Y creo que esa es la reflexión principal que pretende dar este congreso y este panel también. Bien linda tu respuesta. Está muy, muy interesante. A ver, yo confieso que cuando leí la pregunta, la repetí